Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar la clase de hoy. Primeramente voy a pedir a nuestro coordinador que proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Listo, ingeniero, tomo la palabra. Bueno, por favor, escuchen bien, voy a llamar la asistencia. Vamos. Aguilar Rivera está presente. ¿Te escucha? Aguilar Rivera. No, no veo. Alanoca Oliveira. Presente. Ya está. Araníbar Aguilera. Presente. Ya está. Armijo Saavedra. Barrios Lozano. Presente. Ya. Basualto Azcarraga. Presente. Ya está. Basualto Rojas. Presente. Ya. Bustos Huanca. Presente. Ya. Carrasco Surco. Carrasco. Diré Cadima García, perdón. Cadima García está presente. Presente. Ya. Carrasco Surco. Ya. Carvajal Ramos. Chispas Flores. Choque Benavides. Presente. Ya está. Presente. Choque León. Presente. Listo. Claros Mamani. Claros no está. Fuentes Daniela. Presente. Listo. García Caballero. Presente. Listo. García Mejía. ¿Qué dicen? García Mejía presente. Listo. Garnica Rocha. ¿Garnica Rocha está presente? No. Hidalgo Bruno. Presente. Listo. Huarichoque. Presente. Ya. Acá. Jaira Poma. ¿No está? Lázaro Condori. Presente, Lázaro. Listo. López Hurtado. ¿No está? Lupa Cuellar. Listo. Mamani Peña. Mendieta Albán. Mendieta Cari. Presente. Listo. Molina Soto. Montaño Flores. Presente. Listo. Moreno González. Hip Hop. Olmos Brito. Presente. Listo. Pizarro Limpias. Presente. Listo. Ponce Lucana. Rey del hip hop. Hostia. Ponce Yepes. Presente. Listo. Quintana Rojas. Puma Claure, perdón. Puma Claure está presente. No. Quintana Coca. Presente. Listo. Ramos Vargas. Ramos Vargas no está presente. Rebollo Román. Presente. Listo. Rivera Baltasar. Presente.
Ya está. Rivera Rojas. Rocha Jaimes. Rodas Rivera. Presente. Ya. Rodas, ¿no? Alan José Rivera Rojas presente. Alan José presente, ok. Rodríguez Ortega. Ortega. Rodríguez Ruiz Sebastián. Rojas Ruiz. Rojas Siles. Romero Savera. Reina del hip hop. Ok. Rosel Valencia. Presente. Listo. Saavedra Dorado. Hip hop. Ok. Santillana Durán. Presente. Listo. Saucedo Lino. Rey del hip hop. Saucedo Rosado. Presente. Listo. Suárez Arteaga. Presente. Listo. Torrico Justiniano. Presente. Listo. Torrico Severiche. Presente. Listo. Vaca Ázaro. Presente. Listo. Vaca Roca. Rey del hip hop. Tremendo. Bayar Valdés. Presente. Listo. Vargas Avila. Vargas Ceballos. Presente. Allá. Listo. Vela Yayo. Presente. Listo. Velasco Solís. Presente. Listo. Velázquez Carvajal. Presente. Yo. Ventura Valverde. Presente. Listo. Giovanore Moitimo. Presente. Ya. Ajoruro Aguilar. Presente. Listo. Ballesteros Delfín. Presente. Listo. Blanco Escalera. González Montero. Presente. Listo. Presente. Presente. Planta Rosa Bejarano. Listo, ingeniero. Ya están todos. Gracias, Max. ¿Alguien más faltó? Arrocha Jaime Diego, ¿no? Rocha. Ya te vi. Listo. ¿Quién más? Armijo Saavedra. Armijo. Presente. Ya está. Ya están todos. Listo, gracias, Maddox. Muy bien, vamos a continuar entonces. Creo que estábamos en la parte 8. Ya habíamos visto, a ver, ¿me confirman? Ya habíamos visto los problemas en señales de las comunicaciones, señales y las comunicaciones. ¿Ya habíamos visto esto? Hola, ¿me confirman? ¿Me escuchan? Sí, creo que sí. Sí, Maddox, sí, Sí, ya lo vimos. la anterior clase. ya hablamos de atenuación, reflexión, ruido, de fase y latencia. Creo que sí. Sí.
acuerdo que preguntaba sobre ruidos. Bueno, para retomar de todos modos, si ya lo hemos visto, lo volvemos a repasar para que se acuerden, porque veo que no se están acordando. Continuamos entonces con la unidad. Estamos analizando la capa física prácticamente de lo que es el modelo OSI, analizando los sistemas de comunicaciones, y dentro de lo que viene a ser la capa física o los sistemas de comunicaciones, se presentan una serie de problemas que pueden interferir una señal o pueden afectar el buen funcionamiento de un sistema de telecomunicaciones. Entre los que podemos mencionar está la atenuación, está el ruido, está la reflexión, los desfases y las latencias. Pueden existir otros, pero los más comunes vienen a ser estos que les estoy comentando. El programa de atenuación, en pocas palabras, viene a ser como la pérdida de potencia que surge de una señal a lo largo de una distancia. Es decir, de que los medios de transmisión tienen ciertas limitaciones en cuanto a la distancia que pueden hacer el envío de la señal, ya sea en estos a nivel electromagnético o a nivel de radiofrecuencia. El mismo problema se puede generar. Si es que utilizamos, por ejemplo, un cable y estamos utilizando un transmisor y un receptor a través de un cable, pero con un segmento demasiado largo, cuyo cable no va a aguantar esa señal en todo ese tramo, entonces esta señal va a perder potencia, va a llegar al receptor con una muy baja potencia y posiblemente la información se pierda. Para eso, una de las soluciones que se aplican en este caso viene a ser la de colocar un repetidor intermediario, el cual este dispositivo que trabaja a nivel capa física también es totalmente físico. El repetidor entonces recepciona la información y la regenera la señal y la vuelve a enviar con una potencia aceptable hasta el segundo segmento, y de esa manera se pueden alcanzar mayores distancias. Lo mismo sucede a nivel de radiofrecuencia. A nivel de radiofrecuencia, que cuando las antenas están demasiado separadas, pues entonces la señal va a perder esa potencia de transmisión, lo cual se conoce como atenuación, pérdida de potencia. Entonces, tiene mucho que ver con el factor distancia, que a mayor distancia, mayor probabilidad de que exista atenuación, pérdida de potencia, que viene a ser señal débil, ¿no? Otro problema bastante común, que podría no ser un problema como tal, pero depende de la configuración que nosotros le demos a la red, es el de la reflexión, que no viene a ser más otra cosa que el rebote de una onda incidente sobre una superficie rugosa, el cual genera una onda en la misma dirección, en el mismo ángulo de dirección, pero rebotando, no atravesando, que también puede ser, si la superficie no es tan rugosa, no es tan dura, por así decirlo, puede ser atravesada, y esto se conoce como refracción, el cual también sucede, es un mecanismo de propagación en realidad. Bueno, esto podría ser un problema si es que la red, especialmente la inalámbrica, obviamente es ahí donde se manifiesta, está mal configurada. Por ahí tenemos un obstáculo que pensamos que va a ser atravesado en las redes inalámbricas y sin embargo no es así y la señal empieza a ser reflejada o rebotada, dicho de otra manera. En tal sentido, esto viene a ser un problema porque no estaríamos haciendo un buen cálculo de lo que es la potencia de la onda incidente y que no tendría una capacidad de atravesar esa superficie. Eso sería un problema, como les digo, depende de la configuración. Pero cuando nos ha tocado trabajar, por ejemplo, con antenas parabólicas, antenas de alto alcance, quiero decir, muchas veces uno configura la red en la cual existen montañas, algunos desniveles que están. No es lo ideal colocar una antena por debajo de un nivel de la vista directa de transmisor a receptor, en cuanto a antena se refiere. Tenemos que respetar algo que se conoce como la zona de Fresnel, por ejemplo. Pero en algunos casos es necesario hacer que la onda rebote y pueda ser recepcionada al otro lado. Entonces, hacemos uso de la reflexión como algo útil y en ese caso, si la configuramos de tal manera de que la señal tenga un rebote a propósito de tal manera que llegue al receptor, entonces en ese caso no es un problema, es un aprovechamiento de este fenómeno que sucede en las señales de transmisión.
Pero en este caso lo estamos enfocando desde el punto de vista como problemas. Entonces, ese sería un problema de que hagamos un mal cálculo y la señal sea rebotada en vez de ser atravesada. Que incluso si consideramos que la señal vaya a ser atravesada, entonces tendríamos que calcular el índice de refracción, se llama, que viene a ser el atravesamiento de la señal de esa superficie, pero ese cálculo se tiene que realizar porque la señal va a cambiar de ángulo dependiendo del tipo de superficie. Un ejemplo bastante común que se nos muestra en cuanto a refracción, por si acaso estoy diciendo, no reflexión, viene a ser, por ejemplo, cuando colocamos o alumbramos a través de un vaso con agua. Vemos que cuando atraviesa el agua, por ejemplo, cuando atraviesa el agua, entonces la señal de esta luz se cambia de posición, ¿no? Se cambia de ángulo, quiero decir. Bueno, son curiosidades que podemos ver de la naturaleza y esto se conoce como mecanismo de propagación. Pero bueno, ese es otro tema. Continuamos entonces con los problemas que se pueden generar dentro de las señales y las comunicaciones. Este problema que también lo venimos mencionando muchísimo desde que hemos comenzado la unidad, prácticamente lo venimos mencionando, es el ruido, que no viene a ser más que la intromisión de una señal indeseada en el medio de transmisión, la cual esa señal indeseada no controlada exterior se entromete en el canal de transmisión y se mezcla con la señal original que estamos transmitiendo. En tal sentido, tendríamos como resultado una mezcla entre la señal original y la señal que está siendo entrometida, y eso viene a ser ruido. Entonces nos llegaría como resultado una señal demasiado dañada. Posiblemente a través de algunos mecanismos podamos recuperar o hacer que el receptor interprete cuándo era un 0 y cuándo era un 1, pero cuando la intensidad del ruido es demasiado fuerte, puede llegar a mover en gran medida lo que es la señal original de tal manera que el receptor no podría interpretar de qué se trata la señal original. En tal sentido, tendría dos opciones. Bueno, en realidad una, tendría que pedir la retransmisión de la información. Eso viene a ser el ruido. Existen diferentes tipos de ruido, pero nosotros nos estamos basando en el ruido electromagnético. ¿Qué lo causa? Lo que estábamos comentando en la anterior clase, por ejemplo, viene a ser si hacemos una transmisión de radiofrecuencia y estamos con antenas relativamente distantes, por ejemplo, y sucede que hay una tormenta eléctrica. Entonces, cada vez que suceda un rayo, va a interferir en esa transmisión. No se va a recepcionar bien la información, afecta bastante. O si hacemos, por ejemplo, una red cableada, lo que comentábamos, y estamos trabajando con un cable que no tiene la suficiente protección, un cable de red, y lo colocamos junto con un cable de electricidad, entonces el cable de electricidad que tiene alta frecuencia electromagnética va a entrometer su señal en el cable de red, dando como resultado que el cable de red o la señal transmitida por ese cable de red va a ser muy afectada. Al punto también puede llegar a suceder al punto de que el receptor no lecture la señal como debería ser y pueda perderse esa información. No es muy aconsejable, de hecho, no es aconsejable, mejor dicho, colocar un cable de red y un cable de electricidad por el mismo canal, por ejemplo. Siempre es aconsejable el cable de red por una vía o un canal diferente y el cable de electricidad por otra vía. Eso como una buena práctica, porque como ven, puede afectar en la comunicación. Otro de los problemas que pueden surgir viene a ser el de los desfases, que son, como dice aquí en la diapositiva, desfase entre dos ondas. Es la diferencia entre sus dos fases. Habitualmente esta diferencia de fase se mide en un mismo instante para las dos ondas. Por ejemplo, podría ser una mala sincronización lo que lo cause, o tormentas de señales en el canal de transmisión. Podría ser, bueno, esto en realidad en la práctica principalmente sucede debido a una mala sincronización, pero puede ser que otro problema que se nos puede presentar, que el transmisor sature el canal y el receptor no esté procesando la información correctamente. Entonces vamos a saturar al receptor y va a empezar a llenarse de señales y va a empezar a desfasarse las señales que están transmitidas. ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, se manifiesta a través de una mala sincronización en el sentido de que cuando nosotros hacemos una transmisión de streaming, por ejemplo, estaremos recibiendo el video primero
y el audio que corresponde a ese momento de video estaría llegando con retraso, ¿no? La voz del que está hablando, por ejemplo, se vería el movimiento del facial, pero la voz llegaría después. Entonces, un error de sincronización y, por tanto, un desfase. ¿Cuál sería el problema si es que el desfase se va manifestando y se va elevando? Bueno, finalmente el sistema de telecomunicaciones se va a saturar. Se va a saturar y finalmente se va a caer, va a dejar de funcionar correctamente. Entonces, lo que nos queda es resetear los equipos en este caso para que pueda existir nuevamente una nueva sincronización y se pueda trabajar sin que exista ya una, ¿cómo se dice? Una saturación de señales. Entonces, eso viene a ser lo que es el desfase. Finalmente, otro problema bastante común en las transmisiones es el tema de la latencia. Bueno, en sí la latencia viene a ser una medida, ¿no? Pero si esta medida es elevada, ya es un problema. ¿De qué se trata la latencia? No es nada más que la sumatoria, ¿no? Del tiempo de transmisión y del tiempo de transmisión del transmisor al receptor y el tiempo de respuesta del receptor al transmisor. Entonces, la transmisión sumado a la respuesta, eso viene a ser latencia. Por ejemplo, cuando nosotros consultamos una página en internet, hacemos el envío de información con requerimiento de información a ese servidor y el servidor no va a responder con el servicio que le hemos solicitado, entonces va a haber un tiempo de respuesta. Si es que el tiempo de transmisión y recepción, la sumatoria es demasiado alta, entonces ya la latencia es un problema, ¿no? Porque como les digo, la latencia es la sumatoria del tiempo de ida más el tiempo de vuelta. Si la latencia es baja, no hay ningún problema, tenemos un buen funcionamiento. Si la latencia es alta, obviamente estamos teniendo una saturación en el canal. Posiblemente habría que analizar qué está pasando, tendríamos que analizar los routers. Desde los mismos hosts tendríamos que analizar haciendo algo tan básico como es un ping para ver cuánto es el tiempo de latencia de cada uno de los hosts y cuál sería el problema. Posiblemente alguna aplicación o algún proceso está haciendo uso, incluso sin que el usuario se dé cuenta, haciendo uso innecesario de la red y lo está saturando la red. Entonces eso se va a manifestar en una alta latencia. Tendríamos que identificar exactamente dónde está el problema. Posiblemente el mismo router esté saturado, entonces tendríamos que resetearlo para que exista nuevamente un nuevo flujo de información y por tanto ya la latencia se podría bajar. Si es que el problema fuera de nuestro lado. Si el problema es de la parte del servidor, entonces tendríamos que reportarlo o tal vez poco se pueda hacer en ese caso hasta que ellos mismos puedan solucionar el problema de tal manera que el tiempo de respuesta no sea muy elevado. Entonces, eso es un problema bastante común en cuanto a los sistemas de comunicaciones, la latencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, algo que podríamos ver no en detalle es el tema de las características eléctricas de los cables. No podemos negar que los cables de transmisión electromagnética tienen características eléctricas. El caso de la fibra óptica no tiene. ¿Por qué? Porque no es una transmisión electromagnética, sino que es una transmisión lumínica, ¿verdad? Pero no podemos negar de que existen ciertas características que funcionan en estos cables de transmisión electromagnética. No es algo que a nosotros nos interese mucho, no profundizamos mucho en esto porque incluso puede ser que existan algunas terminologías que ni siquiera conozcamos, pero por cultura general es bueno saberlo. Por ejemplo, hay un aspecto que se maneja bastante en los cables coaxial, el cual es la impedancia, por ejemplo, ¿no? Término nuevo para muchos, seguramente, impedancia. El ingeniero de sistema, el informático, no manejamos mucho estos temas. Creo que los de red y telecomunicaciones sí manejan un poco más a profundidad. Pero bueno, vamos a ver a nivel de cultura general, por así decirlo, de qué se trata o cuáles son algunas características eléctricas que influyen en los cables de transmisión electromagnética. Por ejemplo, eso que les comentaba, la impedancia. Bueno, en cuanto a los cables coaxiales, como ya comentamos en la anterior clase, tiene esta forma. Tiene un núcleo, se lo llama el vivo. Puede ser de una aleación de cobre, puede ser de cobre estañado, algún otro tipo de material, dependiendo
de la calidad que nosotros querramos, pero en cuanto a lo que es optimización, generalmente la mejor forma de la transmisión electromagnética se logra a través de alambre de cobre. Sin embargo, existe un metal que tiene una mejor transmisión electromagnética. ¿Saben ustedes cuál es? Nunca se han preguntado, si no es cobre, ¿qué podríamos ponerle? Bueno, el aluminio no tiene tanta fluidez como el cobre, ¿no? Cobre plateado, pero existe un material que no está aquí nombrado. ¿Saben cuál es? Que tiene la mejor conductividad de todos los metales. Es el oro. Pero sería absurdo, no le vamos a colocar oro a semejante cantidad de cable, ¿no? O sea, no se puede, es un metal demasiado caro. Entonces, en cuanto a lo que es la optimización calidad-precio, viene a ser el más utilizado, el de cobre. Casi siempre nos vamos a topar con cables coaxiales cuyo vivo sea de cobre. Entonces, estos cables presentan algo que se llama impedancia. Y en base a la impedancia que manejan estos cables, se pueden clasificar y se puede utilizar o dar una aplicación específica para determinados casos que lo vayamos a necesitar. Pero ¿y qué es la impedancia? Bueno, cito textualmente, impedancia es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. Bastante técnico, ¿no? Para los más entendidos en esa área. La impedancia extiende el concepto de resistencia. La resistencia sí seguramente lo hemos escuchado más comúnmente, ¿no? La impedancia extiende el concepto de resistencia a los circuitos de corriente continua y a los semiconductores. Entonces, dicho en otras palabras, la impedancia podríamos decir que es una especie de resistencia o oposición a lo que es el mismo material del vivo o del cable. A lo largo de toda su extensión, esta medida no va a variar. La impedancia tanto en la parte inicial como en la parte final del cable va a ser la misma. Y esta se mide en ohmios. Entonces, en base a esa impedancia, en base a esa medida en ohmios, es que más adelante lo vamos a ver, se pueden llegar a clasificar los cables y dar una aplicación específica. Dice aquí, los valores de impedancia habitualmente en cables coaxiales son, por ejemplo, de 50 ohmios, aquí ya lo estamos viendo, ¿no? De 50 ohmios se utiliza generalmente para equipos de transmisión, de 75 ohmios para equipos de recepción de radio y televisión, y de 93 ohmios no se utiliza en desuso, dicen, ¿no? En desuso 93 para transmisiones de señales digitales. Cuando nosotros compramos un cable, nos van a decir para qué uso es, por ejemplo, o qué clase de cable queremos. Dependiendo del uso que le vamos a dar, entonces nosotros podemos elegir. Podemos hacer el control de calidad del cable, por ejemplo, existen algunos dispositivos específicos. Podemos meter el cable tanto de entrada como de salida, o sea, las dos puntas. Y en esta medida, si es que la impedancia me da más elevado de lo que me dice el fabricante, entonces el cable no me sirve. Tiene que ser exacto. O si me da menor, sí sirve. Es decir, la impedancia tiene que ser menor o igual a lo que indica el fabricante para que el funcionamiento sea correcto en un sistema de comunicaciones, dependiendo de lo que vayamos a utilizar. Por ejemplo, para transmisiones de radio y televisión, con una impedancia de 75 funciona. Si es una impedancia menor a 75, podría funcionar. Pero si hablamos de una impedancia mayor a 75 ohmios, mayor, ya no nos funcionaría. Entonces, otra característica que se toma en cuenta al momento de elegir un cable coaxial. La resistencia es la oposición al paso de la corriente continua. Se suele dar para el vivo, o sea, para el núcleo, y para la malla en el cable coaxial. El cable será mejor cuanto menor sea el valor, como les estaba comentando anteriormente. Tiene mucha relación el tema de la impedancia y la resistencia. Bueno, otro aspecto viene a ser el tema de la capacidad, la velocidad de propagación, la atenuación también. El fabricante nos tiene que indicar cuáles son los índices de propagación del cable, cuál es la potencia mayor transmisible de ese cable. Entonces, son características eléctricas de estos cables que nosotros podemos tomar en cuenta al momento de elegir un cable coaxial. Entonces, ¿cómo elegir un cable coaxial? En realidad existen varios factores, pero eso ya es para los expertos en el área eléctrica, ¿no? Nosotros a simple vista podemos ver en principio la impedancia, la cual nos va a determinar qué aplicación o para qué aplicación sirve ese cable, como les estaba comentando hace rato. La impedancia característica para
Características de 50 a 75 o 93 ohmios, de 50 para emisión, 75 para recepción y 93 que no está muy utilizada, pero es una medida que nosotros tomaríamos en cuenta al momento de comprar un cable dependiendo para qué lo vamos a usar. Enseguida vamos a verlo más en detalle. Está el tema de la frecuencia de trabajo, que esta se mide en hercios, ya sea kilohercios, gigahercios, etcétera. Con la tabla de la siguiente diapositiva se puede elegir el cable que soporta la frecuencia en la cual vamos a transmitir, la cual esto me da un indicador en cuanto a lo que es la potencia en sí del cable, ¿no? Que va a incidir en una atenuación. Atenuación máxima, también el fabricante me va a indicar cuál es la atenuación máxima y en base a eso puedo yo determinar cuál es la distancia que puedo cubrir con ese cable. Entonces son ciertos cálculos que en base a las características eléctricas de los cables puedo determinar cuál es la distancia que voy a cubrir, cuál es la potencia máxima, cuál es la máxima tensión, entre otros factores que existen otros más, pero esos son los principales para poder determinar la elección de un cable. En esta tabla, por ejemplo, existen algunas características de los cables. El fabricante nos puede mostrar que estas son las características, entonces entendiéndole estos números, podemos determinar exactamente cuál es el cable que estamos buscando para la aplicación que vamos a darle. Por ejemplo, está el tema de la impedancia, está el tema de la capacidad, la velocidad de propagación. Entonces, todos los índices el fabricante nos tiene que indicar y nosotros ya determinar cuál es el tipo de cable coaxial en base a esos factores eléctricos el que vamos a utilizar. Vamos a ver aquí un video. Pero hablando del cable coaxial, el cable coaxial proviene de la contracción común access o acceso común al medio. ¿Cuál es la razón? Bueno, físicamente en el cable coaxial hay dos conductores dentro de un cable que comparten un acceso común. Es un cable que se utiliza para señales de alta frecuencia. Internamente va a encontrar usted dos conductores concéntricos. Uno central llamado núcleo, que es el encargado de llevar información, y el otro tubular llamado malla, blindaje o trenzado, que sirve como referencia de tierra. ¿Sí? El conductor puede ser un alambre sólido o pueden ser varios hilos retorcidos de cobre, mientras que la malla puede ser de cobre o aluminio. Miren, aquí hay que tomar en cuenta que hay hay una mención entre ellos, entre la malla y el conductor, y la separa una capa aislante. Ese capa aislante es el dieléctrico y ayuda a definir muchas veces lo que es la calidad del cable, el dieléctrico, el punto C, ¿sí? Todo eso está protegido por una cubierta de chaqueta exterior. Bien. Repasando, físicamente, el inciso A es la cubierta protectora de plástico. Nos va a ayudar para evitar posibles descargas eléctricas, aparte de que protege todo en sí, todo el cable. El punto B, o el inciso B, es la malla de cobre. La función de la malla de cobre es aislar el núcleo de ruido electrónico. Este sirve como un apantallamiento, y es más, si se tiene una malla metálica doble, se dice que el apantallamiento es doble. En cables coaxiales pueden ser con apantallamiento dual o hasta con apantallamiento quad, es decir, cuatro mallas de cobre, ¿verdad? En el inciso C es el aislante o dieléctrico. Estructuralmente hablando, es el que separa al núcleo o al conductor central de la malla. La razón es que, obviamente, si hubiera comunicación entre el conductor central, que es el inciso D, con el inciso B, que es la malla o el trenzaje, pues obviamente podría haber un corto, ¿verdad? Pero igual esto me está ayudando a definir que es el aislante va a definir la calidad del cable y también es el protector del núcleo, ¿verdad? El núcleo, el punto D, el inciso D, es el que lleva toda la información, ¿sí? Entonces, estructuralmente o anatómicamente, estos son los 4 componentes que hay que tomar en cuenta en un cable coaxial, ¿sí? Muy bien.
Ahora bien, técnicamente hay dos terminologías que hay que destacar en un cable coaxial y tiene que ver con lo que es la impedancia y la atenuación. Estos son las principales características de un cable coaxial, por así decirlo. Y la atenuación es el monto de la potencia perdida por cada 33 metros y se expresa en decibeles. Y esta atenuación obviamente va a aumentar cuando aumente la longitud del cable. Otra característica es la impedancia del cable coaxial. La impedancia es toda la combinación de diferentes actores que se opongan a la señal de datos o de video o de audio que usted va a estar transmitiendo a través del conductor central o del mismo cable coaxial. ¿Qué factores pueden ser? Por ejemplo, puede ser las inductancias, las capacitancias, la resistividad, la distancia, el tipo de cable. Todo eso se le conoce como impedancia. Todo lo que esté en contra de la señal, ¿sí? Entonces, la impedancia de un cable va a depender de sus dimensiones. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, a que cómo está construido internamente el cable coaxial. Por ejemplo, en CCTV se destaca una característica muy importante que tiene que ver con la impedancia. Entonces, esta impedancia, típicamente hablamos de que en CCTV debe de ser cercana a los 75 ohms. Y matemáticamente hay una fórmula para poder entender de dónde nacen esos 75 ohms. Ahí está la fórmula. La impedancia es igual a 138 logaritmo del diámetro de la división de dos diámetros. Diámetro interior y el diámetro del conductor central, del conductor externo, y el diámetro del conductor interno o central. El conductor interno central es el núcleo, es el conductor, esa es la D minúscula. La D mayúscula se encuentra sobre lo que es la espuma, ¿sí? Muy bien. Entonces, desde ahí estamos definiendo que para lograr efectivamente los 75 ohms, el diámetro interno tiene que tener un valor de 0.242, mientras que el diámetro interior del conductor externo debe de ser de 0.023. Con esa fórmula sacamos ese nivel de impedancia. Aquí, nota, hay que destacar esto. Esto es bien importante porque usted va a encontrar cables que tengan un nivel de impedancia más bajo de 75 ohms, pero no por ello, operativamente hablando, no van a funcionar con su señal de video. Puede llegar a tener impedancia de 70, 72, 73 ohms, pero va a depender de que Syscom le ayude a definir qué distancia es la sugerida por fábrica, por así decirlo, para que usted no se comprometa en cableados de larga distancia. Por ejemplo, hay un modelo que ustedes conocen muy bien, que es el RG59, pero el RG59 tiene dos derivaciones. Hablando de su conductor central, ustedes pueden llegar a tener conductores centrales que tengan un calibre 22, y es por eso que Syscom les recomienda que el tipo de cableado sea a una distancia típicamente aproximada de 150 metros. Pero hay un modelo de cable que es el de RG59 también, pero ahora que es calibre 20. Como el conductor ahora es mucho más grueso, entonces Syscom le sugiere que ahora el tipo de cableado sin problema podría llegar a ser hasta de 300 metros. Entonces, eso tiene mucho que ver, ¿verdad? El conductor central, como ustedes están viendo aquí. ¿Para qué? Para ver hasta qué distancia puede llegar. Más adelante vamos a ver que hay otros tipos de cables, como el RG6, el RG11, que tienen obviamente una distancia un poquito mayor. Muy bien. Y aquí es otro tipo de cables, cables con otra familia por así decirlo, de la familia de los TINET. Ese tipo de cable, por ejemplo, hay que mencionar en cuenta que en cables coaxiales, el grabado, lo que es el RG, es una abreviatura de lo que es el radio guide, o también se le conoce como guía de radio.
¿sí? Bueno, ¿qué significa LRG? Pues guía de radio, ¿verdad? Y en este tipo de familia lo que se expresa es, especifica, pues así decirlo, los grados de los cables coaxiales y sus diferentes aplicaciones. Por ejemplo, el RG58 o el RG59 son de los cables más baratos, son cables flexibles, que se usan mucho en instalaciones de antenas aéreas, conexiones de equipos de CCTV. Los RG, por ejemplo, 62, es un cable coaxial que puede llegar a tener una impedancia mayor, o sea, de hasta 93 ohms. Se utiliza en redes de información, en redes Ethernet, en redes ARPANET y en instalaciones aéreas. Entonces, ahí ya va a depender de qué tipo de cable coaxial esté usted utilizando. Muy bien. Simplificándoles, en seguridad típicamente se estuvo el concepto de los 3 tipos de cables más normales, hablando de cables de seguridad en CCTV, el RG59, el RG11 y el RG6. Típicamente es un aproximado en distancia. El RG59 está para una distancia de hasta 300 metros, el RG11 hasta para 600 metros y el RG6 típicamente 450, 457 metros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a optar por uno de los cables, como les comentaba hace rato, nos van a presentar una tabla como esta, nosotros tendríamos que conocerla, en la cual determinaríamos cuáles son las características o las medidas de ese cable dependiendo de la aplicación que vayamos a utilizar y elegir cuál es el tipo de cable que va a ser necesario. Los cables par trenzado también presentan ciertos aspectos parecidos a lo que hemos mencionado antes en cuanto a lo que es la impedancia, por ejemplo, también se manifiesta en los cables de par trenzado. Por ejemplo, el cable par trenzado de categoría 5 o el cable UTP que no presenta ninguna cobertura entre estos pares, presenta una impedancia de 100 ohmios y es muy sensible a las interferencias, tomando en cuenta de que no cuenta con ningún tipo de cobertura. En el caso del STP, por ejemplo, ya cuenta con un apantallado, ya sabemos que cuenta con cierto nivel de seguridad en cuanto a lo que son la interferencia o los ruidos, pero también presenta una impedancia, en este caso, de 150 ohmios. Pero no es algo que sea determinante para las transmisiones de datos en este caso. Los cables de par trenzado no medimos impedancia, no nos fijamos en la impedancia al momento de elegir un cable de par trenzado. Como les decía, sí tiene, es solamente para que sepan que sí tiene, pero no es algo que, no es una característica como si se fija uno en lo coaxial, una característica que sea determinante para poder elegir este tipo de cable. En realidad aquí más nos fijamos en la categoría, el tipo de apantallado, el tipo de cobertura dependiendo del apantallado que vayamos a escoger. Entonces, esas son las características que vemos en este tipo de cable, que es específicamente para el uso de transmisiones de datos. En cambio, el cable coaxial es para transmisiones de datos, como también para radio, para televisión y radio incluso, ¿no? Para otro tipo de transmisiones es lo que les quiero decir, pero en este caso es específico para redes. Existe algo también, una tecnología, no es tan nueva ya, pero podemos decir relativamente nueva, el PoE, que viene a ser la transmisión de datos a través de los cables de corriente. No sé si ya lo conocían, seguramente no todos lo conocían porque no es una tecnología muy conocida todavía, pero quisiera mostrárselo. Es algo interesante, es la transmisión de datos a través de los canales de electricidad. PoE es el acrónimo de Power over Ethernet, que se traduce como electricidad sobre la red de datos, y es la tecnología que nos permite que dispositivos como estos reciban electricidad y datos por un solo cable. ¿Cómo? Pero si me llevan diciendo toda la vida que la red de datos y la electricidad no pueden ir por el mismo sitio y ahora me estás diciendo que pueden ir por un solo cable. Reconozco que a mí también me pareció sorprendente la primera vez que vi funcionar el PoE, así que hoy vamos a ver cómo funciona, los diferentes tipos de PoE que hay y qué consideraciones prácticas tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar y diseñar sistemas PoE. El PoE comenzó su desarrollo en el año 2000 por un conglomerado de empresas lideradas por Cisco,
donde también estaban además Intel, Siemens, Avaya, la ya difunta 3Com y la muy queridísima por todos nosotros los administradores de sistemas en los últimos años, Broadcom. En el año 2003 entra el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, más conocido por IEEE, y estandarizó la norma POE en el 802.3 AF. Pero tío, ya estamos otra vez con la clase de historia, dime ya cómo funciona esto, hombre. Bueno, tranquilo, es solo una introducción porque es muy importante conocer la evolución del estándar para luego ser capaces de entender las diferencias entre los tipos de PoE. Hoy en día tenemos 4 tipos de PoE. El tipo 1, que es el tipo fundacional, es el que conocemos como el 802.3 AF. Suministra hasta 15,4 vatios, que es poquito, pero daba de sobra para lo que se inventó, que era alimentar teléfonos IP. Al tipo 2 se le llamó 802.3 AT. Llegó en 2009 y dobló su capacidad hasta los 30 vatios. Es lo que hoy conocemos como el PoE Plus. El tipo 3, o también llamado 802.3 BT, se estandariza en 2011 y dobla su capacidad hasta los 60 vatios. Como ya te habrás imaginado, es lo que hoy en día llamamos PoE++. En 2018, en un alarde sin precedentes de creatividad, los ingenieros deciden, en lugar de crear una norma nueva, hacerle un añadido a la ya existente 802.3 BT para crear el PoE de tipo 4. En este caso se llegará hasta los 90 vatios y, sí, se la llama PoE+++. Un apunte importante que conviene hacer ahora es que todas estas normas PoE son compatibles hacia detrás. ¿Qué quiere decir esto? Porque si tenemos un switch como este, que es PoE++, es capaz de alimentar PoE++, PoE Plus y PoE normal, pero evidentemente no será capaz de alimentar a un dispositivo PoE+++++. ¿Plus? Sí, eso. Un sistema PoE consta de 2 dispositivos, el PSE y el PD. El PSE, o Power Source Equipment, es el dispositivo que ofrece la energía eléctrica. En el PoE, la máxima ventaja es enviar energía eléctrica y datos por un solo cable. Así que lo que más sentido tiene que sea un PSE es el switch, porque ya salen desde aquí todos los cables. Cuando no se tiene un switch PoE, nuestro dispositivo PSE pasará a ser un inyector como este. Los inyectores son dispositivos que van conectados a la red eléctrica por un lado y a nuestro switch por el otro. El inyector se encargará de combinar la señal en una de sus salidas para que esa señal ya sea compatible con PoE. En el otro extremo de un sistema PoE está lo que conocemos como PD o Power Devices, que son los dispositivos que reciben la energía eléctrica del PSE. ¿Qué dispositivos son estos? Pues los más comunes son cámaras IP, access point, router, otros switches, teléfonos IP y ya últimamente incluso con el PoE de tipo 4 ya hay hasta ordenadores portátiles que directamente pueden recibir su energía desde la red. Para entender bien cómo el PoE es capaz de suministrar energía eléctrica y datos por el mismo cable, es necesario repasar un poco los conceptos básicos de la red. Así que para verlo bien nos va a hacer falta un cable de red y nuestro stripper, que no es que me vaya a quitar la ropa, sino es como se le llama a este cacharrillo. Esto, por cierto, lo tengo desde hace como 20 años y está diseñado para cable coaxial, pero todavía funciona bien con cable de red, así que seguimos usándolo. Aquí tenemos nuestro cable de red. Como vemos aquí en detalle, esto es un cable de red de categoría 6, no sabemos por qué tiene esta pequeña cruceta plástica que separa los 4 pares. Tenemos en naranja, blanco, naranja, verde, blanco, verde, azul, blanco, azul y marrón y blanco, marrón. El PoE de tipo 1 y de tipo 2 nació cuando lo estándar en redes era tener cable de categoría 5 con red de hasta 100 megabits por segundo. Eso significa que si usamos el estándar T568B, los pares naranja y verde son los que llevaban la comunicación de tipo datos y los pares azules y marrones no llevaban nada. Esto fue lo que aprovecharon los ingenieros para enviar por estos pares que no se estaban usando para el transporte de datos, enviar energía eléctrica. Con los PoE de tipo 3 y de tipo 4 ya partimos de velocidades de 1 gigabit por segundo y podemos llegar hasta velocidades de 10 gigabit por segundo. En estas velocidades ya nos hacen falta los 4 pares o, lo que es lo mismo, los 8 hilos del cable de red. Entonces, si usamos los 8 hilos para enviar datos, ¿por dónde va la corriente eléctrica? ¿Por el plástico? Para poder transmitir la corriente eléctrica sin afectar a los datos, el PoE utiliza la misma técnica que se usa en los micrófonos profesionales, la alimentación Phantom. En un cable de red, los datos se envían por cada pareja de cables. Estos datos se obtienen midiendo la diferencia de voltaje entre miembros del mismo par. Pongamos, por ejemplo, nuestro par número 1, el blanco-naranja-naranja.
Lo que hace nuestra tarjeta de red o switch es enviar continuamente un voltaje por los dos hilos, digamos 5 voltios. Pero de vez en cuando, en lugar de mandar 5 voltios por uno de los hilos, manda 6 voltios. Esa pequeña diferencia en el voltaje es la que detectan los equipos y la que luego se transforma en datos. Cuando no hay cambios en la señal, significa que estamos enviando y recibiendo 0. Pero cuando se detecta el cambio en esa señal, se reciben 1. Y entonces ya tenemos nuestra señal digital mandando bits. Y aquí es cuando a alguien se le ocurrió la gran idea y dijo, ¿y si en lugar de mandar 5 voltios mandamos 55? Y ahí nació el PoE. Como acabamos de ver, para transmitir los datos de la red necesitamos medir la diferencia de la señal. Y la diferencia es la misma entre 5 y 6 voltios que entre 55 y 56. O dicho de otro modo, lo que importa es que un cable mande un voltio más que otro, pero no los voltios totales que se envíen. Entonces, un dispositivo PoE primero mide la diferencia entre esas señales para sacar los bits y luego, ya con un transformador en cada extremo, se quedan con el voltaje restante. Y eso es lo que usan para alimentarse. Desde luego es un sistema súper ingenioso. Y sí, que no se me enfade ningún ingeniero electrónico, por favor, que esto es una aproximación a grandes rasgos, que la cosa luego, a nivel de detalle, es mucho más compleja, pero para un vídeo de YouTube yo creo que nos vale, ¿no? Una de las mejores cosas del PoE es que no tiene requisitos extras en comparación a una red normal. Si tenemos cables de red ajustados a estándar, podemos usar PoE sin ningún tipo de problema. Oficialmente, el requisito es cable de categoría 3 para PoE de tipo 1 y de tipo 2 y cable de categoría 5 para los tipos 3 y 4. Dado que el cable de categoría 5 se lleva usando desde hace más de 20 años, raro será que en tu instalación no sea como mínimo de categoría 5. Incluso con PoE de tipo 4, la distancia máxima a la que podemos tirar PoE es de 100 metros, o sea, que es lo mismo que una red normal. El PoE puede aumentar unos grados la temperatura del cable de red. Generalmente esto no es un problema, porque el cable está certificado y aguanta más de 15 grados por encima de la temperatura que haya en el ambiente. Pero en caso de grandes instalaciones, donde podemos meter por un conducto, ya sea un tubo o una bandeja, cientos de cables de este tipo, hay que tenerlo en cuenta y ajustarse a los parámetros que dejamos en esta tabla. Otra de las ventajas del PoE es que normalmente nuestros switches los tendremos en el data center o nuestra sala de servidores y los tendremos, obviamente, conectados a un OPS. Eso significa que todo lo que cuelgue de ese switch, cámaras IP, teléfonos por IP, access point, etcétera, estarán cubiertos con la misma UPS, con lo cual será mucho más sencillo de mantener de manera segura. Y además también podemos reiniciarlo remotamente, ya que podemos conectarnos en remoto a nuestro switch, elegir qué boca del switch queremos hacerle un ciclo, realizarlo y ya tendremos el dispositivo reiniciado. El PoE solo tiene dos desventajas, una muy pequeña y la otra relativamente importante. La pequeña es que cuando alimentamos algo por PoE, la eficiencia energética es algo menor que si ese dispositivo estuviera conectado directamente a la corriente. Esto se debe normalmente a la longitud y a la sección de los cables de red, que son menores a los de un cable normal de corriente. Pero estamos hablando de pérdidas minúsculas, apenas pierde 2-3 vatios por puerto, con lo cual puede ser prácticamente irrelevante. Y por supuesto tenemos el precio. Un switch PoE cuesta bastante más caro que un switch sin PoE. Pero cuando comparemos precios, tenemos que ser conscientes de que el coste de llevar corriente a cada uno de los dispositivos que tengamos conectados a ese switch va a ser mucho más caro que la diferencia de precio con el switch con PoE. Nunca, jamás hay que usar cables marcados como CCA o CCS. Estos cables, en lugar de ser de cobre, como cualquier cable, son de aluminio con una capa recubierta de cobre y son un peligro. No debes usarlo nunca. Al tener diferentes tipos de materiales, causan corrosión galvánica y con el tiempo pueden incluso incendiarse. Además, tienen mucha más resistencia, son mucho menos eficientes y son más abrasivos y al girarlo varias veces acaban partiéndose, con lo cual jamás uses cables CCA o CCS. Y si el instalador se pone de pesado diciéndote que el cable vale igual, que él lo ha usado toda su vida y que nunca ha pasado nada, tú le dices que no cumple con estas normativas y listo. Hasta ahora hemos estado viendo los tipos de PoE estándar en la industria, pero como todos sabemos, el mercado tecnológico está lleno de genios que se creen mejores que los demás y hay versiones de PoE que no se ajustan al estándar. Este tipo de PoE, en lugar de negociar primero entre dispositivo y cliente si se necesita o no corriente y qué cantidad de corriente se necesita, directamente inyecta todo lo que tiene al dispositivo. Con lo que si metemos ahí un dispositivo que no sea compatible, directamente lo freímos. Y podemos pensar que con el peligro que esto acarrea, este tipo de estándar estará bien visible en los aparatos. Pues ya os digo que no. De hecho, aquí tenemos dos inyectores. Uno es PoE estándar y otro es PoE no estándar. Y son prácticamente iguales. Así que cuidadito por ahí con lo que enchufamos. ¿Afecta el PoE a la velocidad de mi red? No, la alimentación PoE, al usar la técnica Phantom, no interfiere con la señal de ninguna manera. Si tengo un switch PoE y le conecto algo que no es PoE, ¿se puede romper algo?
No, con PoE, tanto el dispositivo PSE como el dispositivo PD, antes de enviar cualquier tipo de alimentación, negocian la necesidad o no de mandarla. Y después de esa negociación, cuando el dispositivo le dice que sí que requiere alimentación, además le va a pedir qué cantidad de ella requiere, con lo cual no tendremos ningún tipo de problema. ¿Voy a tener que tomar algún tipo de precaución extra con la toma de tierra de estos aparatos? No. Cualquier cableado estructurado que cumpla con la normativa estándar de redes Ethernet está capacitado para transferir la cantidad de tierra necesaria para todos estos dispositivos, que normalmente es el PSE el que se encarga de ello. ¿Cómo calculo cuánta potencia voy a necesitar para mi switch? A la hora de elegir nuestro switch, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una es el PoE budget, que es la cantidad de potencia total medida en vatios que puede proporcionar nuestro switch. Y la otra es la capacidad máxima de nuestro switch por cada puerto. A veces pasa que no necesitamos tener un PoE budget muy alto porque tenemos pocos dispositivos PoE, pero sí que podemos tener a lo mejor un dispositivo PoE que necesita mucha potencia. Entonces, en esos casos, normalmente nos obligará a comprar un switch un poquito más potente de lo que necesitamos. Pues ya hemos acabado. Espero que no te hayas aburrido entre tanto estándar, tanta electrónica y tanta nomenclatura. Pero esto es uno de esos temas que conviene tener muy claro. Si no queremos cometer errores, porque no solo puede ser que nos afecte nuestra instalación, sino que, como hemos visto con el PoE, puede incluso que nos afecte a nuestra salud. Así que nada, gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Muy bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Bien, a continuación vamos a enfocarnos en lo que son la parte inalámbrica desde el punto de vista de la capa 1 del modelo OSI. Conceptos básicos de sistemas inalámbricos, en el cual vamos a hablar de los conceptos básicos, los estándares que se utilizan en las comunicaciones inalámbricas y los tipos de topologías que podríamos nosotros conformar en este tipo de redes. Esto lo vamos a analizar más en detalle, incluso vamos a analizar el espectro electromagnético, entre otras cosas. Por cuestiones de tiempo, ahorita tengo que atender otras cositas, vamos a finalizar aquí la clase y continuaremos el día jueves. ¿Listo? Que tengan buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Hasta el jueves. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta el jueves.